El Manifiesto de Carúpano, una declaración pública donde el libertador Simón Bolívar expresa sus principios e intenciones a nivel político. En este, Bolívar redacta las causas que él considera que ocasionaron el fracaso de la Segunda República, el cual es el nombre que se le otorga al breve periodo histórico de Venezuela, comprendido entre 1813 y 1814. Tuvo su inicio cuando se da la liberación de Cumaná el 3 de agosto de 1813 con la culminación de la campaña de Oriente, junto con la entrada en Caracas, el 6 de agosto de 1814 en la llamada Campaña Admirable. En la Segunda República, a pesar de resistencias tan heroicas como la del campo trincherado de San Mateo y de la ciudad de Valencia, tanto Bolívar como el general Santiago Mariño se ven obligados a ceder ante el número de los adversarios, cuyo principal caudillo es el realista José Tomás Bóves. Un elemento que fue determinante en la caída de esta joven república fue la aparición de un caudillo español realista, José Tomás Bóves, quien, con su liderazgo y la promesa de darles las riquezas de los blancos, comandó un poderoso ejército de llaneros pardos. En poco tiempo, Bóves logra convertirse en el gran caudillo llanero gracias a su carisma y a su conocimiento de la región. Los pardos, los mulatos, los indios y los negros fueron parte de su base social, que dirigió con habilidad contra las familias ilustres a las que se veían con odio y rencor. Inmediatamente se ganó la fama de sanguinario que aterrorizaba a todas las familias acomodadas de la época. Junto al mando de Bóves, en 1815, España tenía de nuevo en el trono a Fernando VII, con el que se restauró el absolutismo. Gracias a la llegada del general Pablo Morillo, quien llegó con un ejército bien preparado para enfrentar a los independentistas. Los conflictos internos continuaron. Hay nuevos levantamientos de negros, la masa de los pardos se alista en las fuerzas de Bóves. La Iglesia hace más fuerte su oposición a la causa de la independencia y, para complemento, surgen serias rivalidades entre los jefes patriotas. Pero uno de los momentos más importantes es cuando Bóves logra armar un gran ejército para enfrentar a los patriotas y los derrota en la batalla de la Puerta en junio de 1814, los cuales se ven en la necesidad de evacuar la ciudad de Caracas, para luego, el 7 de septiembre de 1814, al norte del estado Sucre, en la ciudad de Carúpano, Bolívar escribe el manifiesto. El primer párrafo parecía ser una especie de reclamo que lanza Bolívar a sus compañeros de luchas, que pretendían detenerlo y juzgarlo a la ciudad de Carúpano, por el fracaso de sus responsabilidades presentadas durante el desarrollo de la Segunda República. Dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto y se presenta inocente a exigir de sus propios compañeros de infortunio una recta decisión sobre su inculpabilidad. También rememora los triunfos obtenidos durante el desarrollo de la campaña Admirable, como la emancipación del occidente de Venezuela, la integración en aquel entonces por las provincias de Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas, la toma de la ciudad de Ocaña, entre otros, a los cuales considera una expresión de justicia. La victoria, conducida por la justicia, fue siempre nuestra guía. El libertador aplaude la valentía de los soldados neogranadinos que lo acompañaban en tan intrépida campaña, hasta su entrada triunfal en Caracas, y reconoce que la lucha por la independencia se da entre los integrantes del mismo pueblo. Las filas realistas para ese tiempo estaban integradas mayoritariamente por pobladores de los llanos y el resto de ciudades circundantes a estos, que se habían incorporado al ejército de Bóves, convirtiéndose en los vencedores de dicha contienda. Así, parece que el cielo, para nuestra humillación y nuestra gloria, ha permitido que nuestros vencedores sean nuestros hermanos y que nuestros hermanos únicamente triunfen de nosotros. Estos enfrentamientos entre los mismos connacionales tienen su origen en las rivalidades y los odios que se fueron gestando entre ellos hasta convertirlos en seres humanos sanguinarios y con una deslealtad mucho mayor que la de los españoles, desconociendo que esa causa los conduce a la nada, al reforzamiento de su esclavitud, situación que no logran evidenciar. Debido a que han emprendido una hora de libertad, que es imposible alcanzar en un país que no está preparado
para el establecimiento de un gobierno diferente al despotismo y a la anarquía que sembraron los españoles. De ahí que la destrucción de un gobierno, cuyo origen se pierde en la obscuridad de los tiempos, la subversión de principios establecidos, la mutación de costumbres, el trastorno de la opinión y el establecimiento, en fin, de la libertad en un país de esclavos. Es una obra tan imposible de ejecutar súbitamente que está fuera del alcance de todo el poder humano. Bolívar le da la dimensión humana al papel que desempeñan los jefes militares y los administradores de justicias, los magistrados, en el sentido de que su autoridad no está en la dimensión de controlar o detener las emociones y cambios de carácter que puedan darse entre los hombres. No estando en la esfera de las facultades de un general o magistrado, contener en un momento de turbulencia, de choque y de divergencia de opiniones el torrente de las pasiones humanas, que agitadas en el movimiento de las revoluciones se aumentan en razón de la fuerza que las resiste. En el manifiesto también se nos muestra cómo un hombre crítico consigo mismo reconoció sus errores y, asumiéndolos, actúa con un gran equilibrio, aun cuando no comparte las acusaciones y señalamientos que se le realizan. No los debate públicamente, sino que, guardando su investidura, señala que su defensa debe darse ante un tribunal que tenga la autoridad suficiente para juzgarlo. He aquí la causa porque, desdeñando responder a cada una de las acusaciones que de buena o mala fe se me pueden hacer, reservo este acto de justicia que mi propia vindicta exige para ejecutarlo ante un tribunal de sabios, que juzgarán con rectitud y ciencia de mi conducta en misión a Venezuela. Terminando el manifiesto, Bolívar, en conclusión, considera que nuestra búsqueda de libertad está asociada a la exaltación de los humanos y solo puede ser emprendido por los hombres que se consideran libres en toda la dimensión de la realización de su ser. Y termina con la frase: no comparéis vuestras fuerzas físicas con las enemigas, porque no es comparable el espíritu con la materia. Vosotros sois hombres, ellos son bestias, vosotros sois libres, ellos esclavos. Combatid pues y venceráis. Dios concede la victoria a la constancia. En consecuencia, Bolívar, al igual que otros jefes patriotas, permaneció en el exterior durante todo el año de 1815. Primero viajó a Nueva Granada, donde se puso a las órdenes del Congreso y participó en varias campañas militares en Santa Marta y Riohacha, en la costa de Colombia. Allí tuvo serias desavenencias con el general patriota neogranadino Manuel del Castillo, por lo cual decidió viajar a Jamaica en busca de apoyo. En mayo de ese año, Bolívar llegó a Jamaica, donde desarrolló una intensa actividad política de opinión a favor de la causa independentista con el objetivo de conseguir apoyo económico y militar de Inglaterra. Allí se dio cuenta de la imagen distorsionada que tenían los anglosajones sobre los patriotas debido al decreto de guerra a muerte. Para luego, en septiembre de 1815, Bolívar escribió un valioso documento, conocido como la Carta de Jamaica, donde explicó las causas de su lucha, la situación de guerra, el proyecto político que se proponía realizar y las razones por las cuales sucumbió la Segunda República.